Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 94, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 10, el retorno romántico a la tradición, 625, Gioberti, las doctrinas políticas. Las primeras obras filosóficas de Gioberti, la teoría de lo sobrenatural y la introducción, contienen ya los principios políticos que Gioberti debía exponer ampliamente en el primado. La primacía de los italianos es deducida por Gioberti de su fórmula ideal. El ente crea lo existente. Aplicada a la sociedad humana, esta fórmula significa: la religión crea la moralidad y la civilización del género humano. Ahora bien, puesto que el cristianismo es la única religión que mantiene y conserva íntegra la revelación divina, y puesto que la Iglesia Católica es la única depositaria e intérprete de la revelación cristiana, Gioberti ve en el catolicismo toda la civilización del género humano, y en la historia del catolicismo, la historia de la humanidad como tal. Pero el catolicismo tiene su centro en Italia, donde reside su cabeza. La historia de Italia está así más estrechamente unida que la de cualquier otro país con la historia del catolicismo y, por tanto, de la civilización universal. Gioberti ve los comienzos de una historia católica ya en la civilización de la Magna Grecia, es decir, en aquella estirpe de los pelasgos, que él, como Vico, considera la primera depositaria de la sabiduría itálica. En los demás países de Europa, el principio de la libertad de investigación, afirmado por Descartes y Lutero, ha roto la unidad de la tradición universal y constituye una amenaza de anarquía y de guerra. Por ello, es de interés para toda la civilización volver a su tradición católica, y este retorno no puede ser más que un retorno a Italia, que es el centro de aquella tradición. Italia debe, pues, recobrar su misión hierática y civilizadora, conciliar la tradición y el progreso, unificar el elemento laico y el elemento sacerdotal, que aparecen divididos y en oposición. Tal es el objetivo que Gioberti señala al Resurgimiento italiano, que él, por tanto, considera una exigencia de la civilización universal, que debe volver a encontrar en la tradición auténtica de la humanidad los elementos de su vida y de su progreso. De estos conceptos, Gioberti sacaba también su programa político concreto, el de una federación de estados italianos que tuviera como jefe suyo al Papa y como instrumento secular la fuerza militar del reino de Cerdeña. Es inútil detenerse a mostrar el carácter utópico y arbitrario de esas elucubraciones, que se presentaban a la mente de Gioberti como filosóficamente apodícticas y políticamente realistas. Los entusiasmos que suscitó, y más aún, la función histórica ejercida por el primado en los años del Resurgimiento eran debidos a la tesis genérica de la obra, la cual presentaba por vez primera el problema del Resurgimiento italiano no ya en términos de insurrección o de violencia o de violenta ruptura con la tradición religiosa y política, sino precisamente en términos de esta tradición, y hacía aparecer la solución del mismo como algo no perjudicial a los intereses espirituales y políticos de los individuos y de los estados italianos. Fracasada en 1848-1849 la política de neoguelfismo, Gioberti publicó en 1851 La renovación política de Italia, que, dejando en pie el andamiaje filosófico de la obra precedente, modificaba sustancialmente su orientación política. Mientras en el primado dirigía su llamada a los estados y a las clases dirigentes, en la renovación se dirige al pueblo y se hace propulsor de una renovación democrática de la vida italiana y de la de Europa en general. La soberanía debe extenderse hasta identificarse con todo el pueblo, y esto exige la instrucción de las clases populares y su elevación económica. Contrario al principio comunista de la abolición de la propiedad, Gioberti afirma el carácter y la finalidad social y moral de la misma, y reconoce la necesidad de que el Estado intervenga en la transmisión y distribución de la riqueza, de manera que favorezca el bienestar del género humano. Gioberti veía la renovación italiana en el marco de la renovación europea y afirmaba la espiritualidad del movimiento histórico, a través del cual una nación
puede reconocerse y afirmarse como realidad. Reconocida la imposibilidad de someter el papado a la exigencia de la unificación nacional, Gioberti creía que el Piamonte era el Estado italiano que debía asumir el trabajo de llevarla a término. Simultáneamente, en los apuntes que han quedado inéditos, Gioberti propugnaba una reforma católica que hubiera debido conducir de nuevo al catolicismo a la pureza de la revelación primitiva, llevando, en cierta manera, la tradición externa a la interna, la palabra revelada a la pronunciada directamente por Dios en el espíritu del hombre. Gioberti habla en su Reforma Católica de una poligonía del catolicismo, esto es, de una refracción de la palabra revelada en la singularidad de los individuos, aún manteniéndose en su totalidad, que es la Iglesia, armónica y una, de la misma manera que es uno el polígono, aunque tenga infinitos lados. Se dirá, añade Gioberti, que el Papa, los obispos, etc., no entienden el catolicismo a mi manera. Los que me hacen esta objeción no me comprenden. Respondo que si lo entendiesen a mi manera, yo no tendría razón, sino que estaré equivocado. Ellos, en efecto, como hombres que son, pertenecen a un lado más o menos alto del polígono y no pueden abarcarlo todo. Nadie lo abarca todo, excepto Dios. Pero a medida que los grados se elevan, el que se coloca en ellos abarca un mayor número de lados. Esta poligonía o multilateralidad del catolicismo no anula, sin embargo, su elemento objetivo, inmutable y permanente. Los dogmas católicos son inmutables, pero solo como potencialidad, esto es, como capacidad de promover el progreso de la tradición histórica. Los dogmas católicos son inmutables, pero solo potenciales. Más aún, no pueden cambiar, porque son potencias. En las fuerzas creadas, la potencia es la única cosa inmutable. El acto varía continuamente mientras está en el tiempo. La Reforma Católica debe precisamente consistir en sustraer a la Iglesia de su rigidez medieval y hacer de ella una civilización, esto es, una fuerza propulsora del progreso civil. De manera que la defensa de la tradición, de la cual Gioberti había partido en sus primeros intentos filosóficos, se convierte, por último, en defensa del progreso, que llega a identificarse con ella. De que la idea católica pase del que habla al que oye mediante la tradición, y este paso consista en que el oyente, excitado por la palabra, engendra esta idea. Se sigue que la idea debe variar más o menos según los tiempos, los lugares, los individuos. Y, así como el espíritu humano va progresando según la línea sucesiva del tiempo, se sigue de ahí que la idea, al ser transmitida, se amplía y que, generalmente hablando, siendo el oyente una generación más joven, recibe la idea más ampliada. Por tanto, la tradición es progresiva. Estas conclusiones de Gioberti explican las afinidades fundamentales que se ocultan tras los ásperos contrastes y las acerbas polémicas de esta época, entre panteísmo y trascendentismo, progreso y tradición. El concepto romántico de una infinita revelación que domina la realidad y la historia y constituye su valor es la base de estos contrastes. Para él, la única realidad es lo infinito, lo absoluto, la idea, Dios, manifestándose y revelándose infinitamente en la historia. El concepto del progreso es uno de los corolarios de semejante doctrina fundamental y uno de los signos con los que se reconoce el parentesco o la afinidad de los pensadores en polémica.